reforma migratoria que diera un camino a la ciudadanía y la tranquilidad para todos esos millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos? ¿Lo consideraría? Cobraríamos a Trump lo que hemos invertido en todos esos migrantes y que se los abone. ¿Cómo? Sí, o sea, le hemos invertido a toda la gente que va a Estados Unidos y trabaja. Hay más de 1 millón de personas que fueron educadas en México, que tuvieron atención de salud en México, que trabajaron en México y ahora trabajan en Estados Unidos. Y no le cobramos a Estados Unidos nada. Nosotros invertimos, en México se invirtió en la educación de muchos de ellos y no le hemos cobrado nada, tenemos que cobrarle. Y eso puede él, si él quiere, pues finalmente lo que él pueda hacer del otro lado, nomás que nosotros no pagaríamos absolutamente un peso. Entonces, ¿México no suma dinero ni nada a cambio de una reforma migratoria? No. No, cero, porque no tenemos que hacer eso. Debemos de ser codependientes económicamente. Gracias, candidato. Adelante, Yuri. Este es el segmento 2, el segundo de este tercer bloque. Es la última pregunta de nuestro público participativo. Venecia Cendejas, es tu turno, adelante. ¿Cuál pregunta? De pie, por favor. Es la pregunta número 2. Muy bien. Buenas noches. Mi duda se planteó ante la preocupación de los deportados, ya que cuentan con otra cultura y otras costumbres, ya que vuelven a México, llegan con un sentimiento de no ser parte de esta sociedad. ¿Qué estrategias tienen para lograr la inserción social y laboral de los deportados de Estados Unidos hacia México y así lograr su integración con la sociedad mexicana? Candidato Rodríguez Calderón, usted contesta primero en este bloque. Cierto, hay una costumbre en la que ellos regresan con mucho temor y angustia y no les hemos presentado oportunidades. Lo que yo propongo es que si tenemos grandes superficies de terrenos nacionales, que si tenemos grande patrimonio en el gobierno de la República, podemos utilizar evidentemente una condición de patrimonio para esos que regresan, porque finalmente hasta regresar a su comunidad ya no tiene nada ahí. Entonces tenemos que aprovechar el patrimonio que México tiene, que mucho de ellos se ha conservado por las remesas que ellos envían y que tenemos que reintegrarles evidentemente eso. Si nosotros le echamos números, a esos números tendremos posibilidades económicas suficientes para que, respetando su cultura, respetando su condición de emprendedurismo y de generadores de riqueza, podríamos entonces trabajar para darles la oportunidad a ellos y a su familia. Eso es lo que yo propongo. Tiempo, candidato. Regresaremos con usted más adelante. Tiene todavía tiempo. Candidato López Obrador. Yo creo que nosotros tenemos mucha fortaleza cultural. México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria, por las grandes civilizaciones y por la cultura de nuestros pueblos. Los migrantes son un ejemplo de eso. Es un pueblo muy trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Por eso están enviando 29,000 millones de dólares cada año. Yo creo que además de protegerlos tenemos que convocarlos a que participen en sus pueblos de origen y que regresen, y así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. Gracias. Venecia, yo quiero agregar 3 propuestas muy concretas. La primera, duplicar por lo menos el recurso a los consulados para poner énfasis en la protección jurídica y señaladamente en defender el principio de la unidad familiar, que no se sigan dividiendo las familias. Segundo, tenemos una iniciativa integral para que quienes regresan encuentren las mejores condiciones, desde alimentación, albergue, salud a su llegada, hasta su reinserción a la vida laboral y a la vida comunitaria. Y tercero, que así como ya hay una acción afirmativa para que los pueblos indígenas estén representados en el Congreso, garanticemos por disposición de ley la representación de nuestros migrantes en el Congreso de la Unión, que su voz se escuche fuerte, porque tenemos una deuda histórica con los migrantes mexicanos. Gracias, candidato Anaya. Candidato Mid. No hay un solo debate global en donde México no tenga voz. No hay un solo tema
en donde nuestros migrantes no destaquen. Son muchas las historias de éxito y mucha la forma que tenemos de trabajar con los migrantes para que se dignifique su calidad, su trabajo, su experiencia. Y el trabajo que tenemos que hacer aquí para que no les fallemos la segunda vez. Déjame decirte, Bronco, ¿por qué no te quiere firmar Andrés Manuel ese documento? Andrés Manuel es un gran empresario. Es un gran empresario de la política. Maneja un partido que tiene a su disposición en los últimos 3 años más de 3,000 millones de pesos. Lo manejan sus hijos. Nos hemos preguntado por muchos años de qué vive. Ahí tenemos la respuesta. El manejo de un partido político como patrimonio personal. Además de los moches que recibe de senadores y diputados por los que no paga impuestos. Y ahora nos enteramos que tiene un médico que ni Obama, y tendría que explicarnos también cómo lo paga. Gracias, candidato Meade. Candidato López Obrador. Pues fíjense que yo soy el de más edad de los candidatos, también el de más experiencia, y estoy muy bien de salud, o sea, porque ya ahora quieren enfermarme. Estoy al 100, me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se unan, les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder, para que las cosas de verdad cambien en el país. Vamos a cortar de tajo con la corrupción, no vamos a mochar manos, yo no creo en eso. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad, porque al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Le digo a los migrantes que pronto, muy pronto, va a haber justicia. Regresamos con su tiempo más adelante. Candidato López Obrador, ahorita se agotó. Candidato Anaya, adelante. Yo no pedí la palabra. Y no... Yo creo que el tema de los migrantes, en efecto, es uno de los que más le duele a esta frontera, no nada más a la ciudad de Tijuana, sino, y usted debe saberlo, candidato Rodríguez Calderón, a todas las ciudades fronterizas. Es un fenómeno que le afecta a todo nuestro país y hay experiencias que han sido más y menos exitosas a lo largo de nuestra frontera con los migrantes. ¿Qué ofrece cada uno de ustedes justamente en caso de ganar la presidencia para pues esas ciudades que están padeciendo ahora pues este inesperado fenómeno de deportaciones? Candidato Rodríguez Calderón, Bien. adelante. Andrés, no eres el de más experiencia. Luego platicamos, pero no eres el de más experiencia. Quizás has sido el más persistente, 18 años, pero la experiencia no la miden los años. Luego te platico la anécdota de mi abuelo, que los años no son la experiencia. ¿Qué haremos? Nosotros tenemos que tener la capacidad de crear empresa, de crear negocio, y tenemos que potenciar Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Laredo y Colombia, evidentemente Piedras Negras en Coahuila, mandando dinero del centro. El centro se come todo. Yo pienso cambiar la ley de coordinación fiscal para que el presupuesto se divida 50% la federación, 50% los estados. Y evidentemente potenciar las fronteras en términos de empleo y en términos de negocio y de condiciones de bajar la pobreza. Pues ahí está. Muchas gracias, candidato. Candidato Anaya, adelante. Sí, el problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Has repetido durante todo el debate que la mejor política exterior es la interior, pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país. Cuando ocurrió, por ejemplo, la crisis económica iniciada en Estados Unidos en 2008, 2009, aquí en México se perdieron 500,000 de empleos. Y sé que mucha gente dice que cómo si no hablas inglés aspiras a ser presidente de México. Tampoco me parece en lo absoluto un problema que no entiendas inglés. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema. Candidato López Obrador, ¿quiere contestar? Candidato Meade, les puse una pregunta a las ciudades fronterizas. Las ciudades fronterizas no tienen una vocación de migración.
Las ciudades fronterizas reafirman su mexicanidad todos los días. Cuando uno visita Tijuana, ve uno en Tijuana una población fronteriza, una población que tiene la frontera literalmente ahí, que todos los días compite, que todos los días enfrenta retos y que enfrenta también el reto de una migración que busca en Tijuana, que busca en Juárez, que busca en nuestras ciudades fronterizas oportunidades y empleo. Uno de los espacios de mayor dinamismo en México es la frontera. Uno de los espacios de mayores esfuerzos y de mayor capacidad de emprender es la frontera. El centro tiene mucho que aprender de la frontera. Tiene mucho que aprender de una clase empresarial entusiasta, talentosa, que ha sabido absorber migración de dentro del país y que ha sabido también absorber migrantes que son repatriados. Tenemos que trabajar para fortalecer la frontera y tenemos también que trabajar para que esos migrantes mexicanos se sientan bienvenidos en nuestro país. Muchas gracias, candidato Meade. Yo lo tengo que decir, me sentí muy conmovida cuando ustedes cuatro y sumo a quien ya no es candidata, Margarita Zavala, se pronunciaron en el mismo sentido cuando Donald Trump puso uno de sus varios tweets ofendiendo al pueblo de México. Yo creo que todos los mexicanos se sintieron muy conmovidos de verlos a los cuatro actuar en el mismo sentido. Les queda bien poquito tiempo en este bloque. Yo les pregunto así y de volada, ¿estarían dispuestos, independientemente del resultado del próximo 1 de julio, gane quien gane, pierda quien pierda, de seguir trabajando en ese sentido y de encontrar coincidencias y celebrarlas cuando existen, no nada más las diferencias? En primera instancia por los migrantes mexicanos y en segunda por todo el pueblo de nuestro país. Pues tienen prácticamente 30 segundos cada uno de ustedes para responder. Empiezo con usted, candidato Anaya, adelante. Por supuesto que sí, me comprometo absolutamente. Te voy a poner otro ejemplo, Andrés Manuel. Dices aquí, en este texto, que importamos más alimento del que exportamos, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que aunque el libro es de 2018, utilizas datos de hace 5 años. Otra vez, el problema no es la edad, el problema son las ideas. Necesitas actualizarte, Andrés Manuel. Y a lo que pregunté, ¿contesta usted algo, candidato? Sí, te contesté que por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo y haré un comentario en mis últimos 20 segundos. Ok, gracias. Candidato López Obrador. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a triunfar y nos vamos a unir para sacar adelante al país y la patria es primero. Ya las cosas están demasiado claras, son dos agrupamientos, lo que yo llamo el PRIAN, la mafia del poder, que está aquí representada, y nosotros que significamos un cambio de verdad, una transformación para México. Gracias, candidato. Candidato Meade. Por supuesto que sí. Yo creo que son muchas las causas que nos deben de unir y en las que tenemos que trabajar juntos. Pero en esta elección hay mucho en juego. Hay mucho en juego en términos de qué cambio queremos y de si el cambio es hacia adelante o hacia atrás. Y lo que vemos con Andrés Manuel es una añoranza por un México en el que nos fue mal, por un México cerrado, por un México en donde el gobierno decidía por ti, por un México en donde en vez de preguntarle a las familias nos decían qué hacer. Esa es la añoranza que tiene Andrés Manuel. Ese es el México que ve como ejemplo y ese México no le conviene a tu familia. Gracias, candidato Meade. Candidato Rodríguez Calderón, adelante. Pues sí, ya los hice que se dieran un abrazo, pero no me quiso firmar. Aquí debe haber cordialidad, evidentemente. Es una competencia y tenemos que respetarnos, pero efectivamente serán los ciudadanos mexicanos que les tengan confianza a los tres. No solamente eres tú contra ellos, Andrés, es yo contra los ustedes tres, y los ciudadanos contra ustedes. Eso no lo has considerado. Acuérdate de la pelea Julio César Chávez. Iba perdiendo los primeros 8 rounds y en los últimos 4 ganó en una pelea épica. Y entonces aquí lo importante... Ya se le acabó el tiempo. Gracias, candidato. Candidato Anaya, sus 20 segundos que está usted guardando. Muchas gracias, Yuridia. Sí, por supuesto creo que se tiene que respetar el resultado electoral, que tenemos que poner por encima de cualquier interés particular el interés de nuestro país y que tenemos que luchar por estar todos unidos. No le ayuda a nuestro país la división y el encono, pero por supuesto hay que contrastar puntos de vista y por eso venimos a debatir. Gracias, candidato Anaya. Y llegamos al cierre de nuestro segundo debate presidencial. Los invito ahora a
su cierre precisamente, sus últimas declaraciones del debate presidencial. Comienza de nuevo Ricardo Anaya. Candidato. Hoy México vive momentos difíciles. Hay enojo, hay profunda indignación por la corrupción y la pregunta es si aún hay esperanza. Yo estoy convencido que sí, porque México es mucho más grande que sus problemas. México es el grito de Hidalgo, la bravura de Morelos. México es la perseverancia de Juárez, la fe democrática de Madero. Y lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que emigrar porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad. Vamos a recuperar la paz, hagámoslo juntos, hagámoslo todos, ten confianza, somos muchos, sí se puede y lo vamos a lograr. Muy buenas noches. Gracias, candidato Anaya. Candidato Meade, adelante. Esta elección se integra por 3 momentos muy importantes. Un primer momento de aquí a pocos días antes de que termine la elección. Vamos a oír muchas cosas, nos vamos a poder contrastar. Ustedes van a poder escuchar qué pensamos del país y de su rumbo. Y después la ley nos va a obligar a guardar silencio. Y ahí vamos a reflexionar sobre lo que hemos oído, sobre lo que escuchamos, sobre lo que nos hizo sentido, sobre lo que nos hizo vibrar, sobre lo que nos dio esperanza. Y después vamos a llegar a un momento íntimo, el único espacio en donde por ley estamos solos, que es frente a la urna. Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las 4 alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo. Candidato López Obrador, adelante. Sonríe, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia. Tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay muchos recursos naturales. Lo dije y lo repito, tenemos un pueblo extraordinario, pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Esos 2 elementos. Nos falta uno, un buen gobierno, pero pronto, muy pronto, va a haber un buen gobierno. Y entonces las cosas van a mejorar y vamos a poder gritar, ¡Viva México! Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, usted comenzó, usted termina. Gracias, México. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. Necesitamos quitarnos la pata del pescuezo y no permitir que ninguno de estos 3 llegue a la presidencia. Ellos representan lo mismo, son lo mismo de siempre. Nosotros representamos la libertad, nosotros representamos el origen de la pobreza y hemos vencido la pobreza y la violencia de manera personal. Soy el único aspirante que lo ha hecho. Mi mamá es mi héroe, no es Zapata, no es Villa, no es Juárez. Mi mamá es mi héroe. Si mi mamá pudo, cualquier mamá puede. No es con el asistencialismo como vamos a salir adelante, es generando empleo y condiciones de libertad, de independencia. Tenemos que generar eso. Ayúdenme, mexicanos. Denme la oportunidad de ser su presidente. Quiero cambiar las cosas, pero las quiero cambiar de raíz. Que no tengamos complejos y que gritemos ¡viva la nueva independencia! Gracias, gracias, candidato. Y con eso, Yuriria, llegamos al final del segundo debate presidencial. Gracias al público, por supuesto, gracias a los candidatos. El Instituto Nacional Electoral agradece la participación, insisto, de los 4 candidatos a la presidencia de México y confía en que este ejercicio contribuya al fortalecimiento de la democracia y a que el próximo 1 de julio la ciudadanía emitamos un voto informado y, desde luego, un voto libre.
Muchas gracias a todas las y los ciudadanos de Tijuana que nos acompañaron aquí en el gimnasio de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus preguntas enriquecieron este debate y la conversación civilizada entre demócratas. Gracias a los millones que nos siguieron dentro y fuera de México a través de radio, televisión, redes sociales, plataformas digitales y demás. Los invitamos a seguir el tercer debate presidencial martes 12 de junio próximo a las 9 de la noche, tiempo del centro en Mérida, Yucatán. Yuriria, de nuevo, gracias. Fue un placer compartir contigo esta mesa. Gracias a ti, León. Gracias a todos los tijuanenses y gracias a México, por supuesto. Que tengan ustedes muy buenas noches.